Continuamos con los ingenieros Diego Rodríguez y Sergio Rivera de la Universidad Nacional con la ponencia Flujo de carga óptimo rápido, considerando restricciones de seguridad usando un alto desempeño de computación. Bienvenidos. ¿Qué tal? Buen día para todos. Espero que todos estén seguros en casa. Bueno, como lo mencionó la presentadora, el día de hoy vamos a mostrar algunos de los adelantos que hemos estado trabajando, tanto HERS como el grupo del profesor Rivera en inteligencia computacional aplicadas al sector eléctrico. Una de sus ramas es en optimización y optimización de sistemas de potencia. En particular, hemos trabajado en algo llamado el cálculo rápido de flujo de potencia óptimo con restricciones de seguridad usando computación paralela y heterogénea. En particular, creamos una pequeña agenda solo para describir, dar un pequeño background para que se conozca la necesidad y por qué lo estamos haciendo, por qué países como Norteamérica, la Unión Europea también están buscando y están dando una gran financiación a este tipo de desarrollos. Les contaremos de qué se trata y cómo se ha abordado esta problemática. Entonces, para iniciar desde el comienzo de los sistemas de potencia, los ingenieros y los operadores han balanceado lo que es la potencia que se genera y la potencia, obviamente, que se consume. Sin embargo, el aumento de elementos como cargas, nuevas tecnologías, generadores, ha requerido del uso de herramientas inteligentes para la gestión de estos recursos debido a la no linealidad de los sistemas y a la dimensión de los mismos. Existen soluciones, algunas soluciones más sofisticadas que otras, sistemas EMS, DSA, MMS, AMS, ADMS y otros, que son soluciones que no solo monitorean y controlan los diferentes elementos, sino que incluyen rutinas como la optimización, flujos de potencia óptimo para la operación óptima de recursos. Sin embargo, estas rutinas de optimización en la mayoría de los sistemas se enfoca en operación normal, es decir, no consideran la salida de elementos, tratan de optimizar solo el sistema como está hoy en día. Este hecho pues no es suficiente para garantizar la entrega constante de energía en una sociedad como hoy, ¿sí? Que está basada en la energía eléctrica. Para cubrir esto, pues se ha empezado a incluir en los diferentes códigos de red, en las secciones de operación, exigencias relacionadas con la seguridad y la operación óptima, ¿sí? Obviamente se han tratado estos temas de una forma aislada, sin embargo, pues la idea es tratarlos de una forma conjunta, ¿sí? Tratar de operar el sistema y a la vez garantizar pues la seguridad del mismo. En este término, en este tema, pues el término seguridad va a aplicar sobre todo a la habilidad de un sistema de potencia para soportar perturbaciones como fallas o pérdidas de elementos, ¿sí? Sin embargo, pues este tipo de problemas, como de pronto algunos operadores ya han observado, son de elevada complejidad debido a que no son convexos, tienen un gran número de variables de decisión, entonces una gran cantidad de generadores convencionales, generadores no convencionales, lo que resulta en el uso de altos recursos computacionales o también en el requerimiento de amplios tiempos de cálculo. Algo que no coincide pues con la operación del sistema eléctrico normal, pues que está operando en la franja de los minutos y en la franja de las horas. Con esto pues en el grupo hemos estado trabajando sobre todo en el desarrollo de este tipo de tecnologías o de algoritmos para resolver pues problemas en la franja de los minutos y en la franja de las horas, problemas cuasi estáticos, ¿sí? Entonces estamos ya hablando de los diferentes estados del sistema de potencia, ¿sí? Estamos hablando del sistema normal de operación,
en el cual pues el sistema sencillamente no tiene ningún tipo de perturbación, hay un balance normal entre la carga y la generación, se está operando al mínimo costo, se está operando de forma coordinada. Se puede llegar a pasar a un estado de alerta, que es cuando puede aumentar la probabilidad de que se genere una falla producto de condiciones climáticas adversas, lluvias en el caso de nuestros países tropicales, huracanes en el caso de países como Norteamérica, especialmente Estados Unidos, también incendios forestales y otro tipo de casos. ¿Sí? Entonces ahí al menos esas condiciones pues alertan al operador de que puede suceder algo. Si llega a suceder algo y se generan algunas violaciones temporales en los límites térmicos de los elementos, pues se pasa a un estado de emergencia. Si llega a suceder algo y además de violar esos límites térmicos se llega a perder, llamémoslo que carga de alguna forma, pues se mueve a un estado extremo. Obviamente después de que suceden esos dos tipos de, llamemos de condiciones, pues el operador de red sencillamente procede a restaurar el sistema, a corregir las fallas y otra vez a poner los activos en servicio. Y posteriormente el sistema vuelve a estar en un estado normal de operación. Actualmente en lo que nos estamos centrando es no solo en el estado normal de operación, sino también en cubrir esos estados de contingencia. Como les decía, la idea es operar no solo de manera óptima, sino además de manera segura. Si queremos ver esto de una forma más gráfica y de hecho un poco, llamémoslo que más simplificada, pues ustedes pueden ver que clásicamente pues los sistemas operan de forma óptima pues para alimentar una carga específica. Ya vemos que en este caso pues hay un sistema de dos plantas de generación, una que genera a un precio de una unidad de dinero, de dólares, de euros, etcétera, por megavatio, y otra que genera a dos, ¿sí? Entonces la idea es que para alimentar, pues en este caso 1200 megas, pues lo esencial es generar con la que sea menor precio y posteriormente lo restante con la otra unidad para alimentar esos 1200 megas. Y obviamente, pues los límites de las líneas son de 400 megas en este caso y no hay ningún tipo de restricción que sea violada. Entonces el sistema ahí está operando de forma óptima, sin ningún tipo de restricciones violadas y demás, al menor precio. Por otro lado, si llega a ocurrir una contingencia, como se observa acá, pues estos 500 megas ya no pueden viajar fácilmente a través de la línea que queda en servicio, porque esa línea pues tiene un límite de 400 megavatios. Entonces, en ese caso, pues este sistema es óptimo para operar en condición normal, en el estado de condición normal. Sin embargo, no es seguro, porque en el momento en que ocurra una falla, se van a presentar sobrecargas que seguramente van a provocar apagones y pérdidas de demanda en el sistema. Entonces, lo que se enfoca, obviamente parte de nuestras investigaciones en conjunto en la cooperación academia-industria que hace GERS y la Nacional, es en despacho óptimo y seguro. Es decir, que no solo se opere de manera óptima al menor precio, sino que además se garantice que se cubren puntos como contingencias, es decir, pérdidas de elementos. Entonces, así el operador puede asegurarse de que estaba moviéndose al mínimo precio, pero al mismo tiempo puede cubrir estados de falla del sistema. ¿Sí? Esto se puede modelar de una forma matemática, básicamente cualquier problema de optimización se mueve o se modela como una función de minimización o de maximización de un objetivo. ¿Sí? En este caso, pues la idea es minimizar el costo de operación del sistema y va a estar sujeto pues a ciertas restricciones, a las restricciones térmicas, no podemos sobrepasar los límites máximos de los diferentes elementos y esas restricciones pues son
restricciones que están en estado normal de operación y restricciones que también están en los estados de contingencia, tanto en el corto plazo como en el mediano plazo. Ahí es donde están los límites, llamémoslos que temporales, de los diferentes rangos que tienen en elementos como líneas o transformadores para operar, llamémoslo que en pequeñas sobrecargas en estados de emergencia. Y obviamente hay otras restricciones que son los ajustes de elementos dinámicos, como pueden ser compensaciones en derivación, como pueden ser fax de línea o como pueden ser taps en transformadores. Obviamente, pues la idea de esto es utilizar todas estas variables para garantizar pues, que el sistema está operando de forma óptima y segura. Muchas aproximaciones se han hecho por diferentes autores, diferentes compañías, para incluir algunas propuestas que permitan resolver esta problemática, ¿sí? De operar seguramente y al mismo tiempo de manera óptima. Pero se han aplicado en su mayoría a sistemas muy pequeños, de pequeña escala, si hablamos de sistemas académicos, algunos investigadores los llaman sistemas de juguete, pero son, llamemos que útiles para aprender o conocer un poco más de las problemáticas a nivel académico. Pero la realidad es otra, ¿sí? La realidad es que tenemos sistemas con múltiples nodos, múltiples conexiones y una infinidad de restricciones, ¿sí? Normalmente los sistemas son de más de 1000 nodos, más de 500 nodos. Este que ustedes ven ahí, pues es el modelamiento o la gráfica topológica del sistema del este de los Estados Unidos con más de 70.000 nodos, ¿sí? Y eso lo que hace es incrementar la complejidad no solo de formulación matemática, sino de procesamiento y solución. Obviamente hay diferentes técnicas, han aparecido las soluciones usando la nube, las soluciones usando clústeres locales de computador, y obviamente también lo que se ha venido observando en los últimos años es una saturación computacional en cuanto al desarrollo de procesadores, ¿sí? Desde los 70, pues la velocidad de frecuencia de reloj iba aumentando considerablemente, casi que siguiendo las leyes de Moore, pero ya en los últimos años se ve que esa aceleración no ha sido tan posible, por eso es que empezó a nacer los conceptos del cloud y de los clústeres de computador, ya que no se podían aumentar particularmente chips independientes, entonces tocaba hacer, era grupos que permitieran hacer este tipo de desarrollos. Nosotros en el grupo hemos optado por dos tipos de estrategias. Una es usando clúster de computadores y otra es usando computación paralela y heterogénea. ¿A qué llamamos paralela y heterogénea? Paralela, pues obviamente que es la posibilidad de ejecutar, llamémosla que tareas de forma instantánea, de forma coordinada por un grupo de computadores o un grupo de hardware. Y de heterogénea porque usamos diferentes tecnologías de hardware, no solo CPUs de computador, sino en este caso también GPUs. ¿Sí? Y GPUs para algunos de ustedes es muy familiar, son esas tarjetas gráficas que nacieron inicialmente para apoyar la renderización de imágenes, sobre todo en los videojuegos, pero que tienen una estructura muy alineada con el procesamiento de datos, ¿sí? En particular, tareas que son homogéneas, tareas que son repetitivas. Y en ese caso están las operaciones matriciales que aparecen con cualquier tipo de datos y las matrices pues son parte, llamemos que, de formulaciones de un problema que puede ser de optimización, ¿sí? Entonces, si son estructuras o herramientas específicas que sirven para estructuras particulares de datos. Y por eso ahí estamos usando no solo núcleos de CPU, sino también cores de GPU. Sí, ahí obviamente hay desarrollo con CPU y GPU en otros ámbitos en cuanto
análisis de flujos de potencia, el análisis de transitorios, pero una reducida aplicación ha sido al sistema de flujo óptimo con restricciones de seguridad. Parte de eso también ha sido la motivación del gobierno norteamericano, por ejemplo, del Departamento de Energía a través de su grupo ARPA, de tratar de motivar pues, el desarrollo de este tipo de tecnologías, porque en sí se esperan ahorros, llamémoslo que en la magnitud de los billones de dólares en el sistema norteamericano. Y obviamente pues en otros sistemas va a estar en el rango de los millones de dólares. De igual forma, pues se han aplicado pues diferentes tipos de desarrollos en cuanto a estabilidad transitoria y demás, en particular pues a la procesamiento en paralelo, pero en este caso solo usando pues llamémoslo que grupos o estructuras paralelas a partir de computadores o clúster locales. Entonces hay unas preocupaciones actuales, como les venía diciendo, y es que en verdad existen limitaciones en la operación de las redes de tamaño mediano, llamemos que de más de 500 nodos, y tamaño grande, para permitir y garantizar la operación óptima y segura, y esto es debido a la complejidad o a las propiedades específicas que tiene una red. Algunas de esas alternativas tratan de cumplir con las exigencias de precisión y de tiempo. Sin embargo, aplican a sistemas pequeños, como les dije. Muchos se han desarrollado en la literatura, pero son sistemas en verdad que se alejan de la realidad. Tienen fuertes simplificaciones y también pues, no tienen tantas restricciones de tiempo como lo es la vida diaria del operador. Por eso pues, nosotros estamos proponiendo usar estructuras paralelas junto con la Universidad Nacional, de tal forma que se desarrolle y se integre adecuadamente no solo el software, sino también el hardware. Y la idea es hacer pues aplicaciones que sean eficientes y de bajo costo para que sea utilizado pues no solo por, llamemos que los operadores, sino también pues por personas que quieran desarrollar más algoritmos y aportar a la operación óptima y segura. Entonces, en resumen, estamos sencillamente migrando y adecuando formulaciones de optimización con algunos tipos de técnicas clásicas y no clásicas de solución de este tipo de problemas y alineando ese tipo de estructuras a estructuras no solo de CPU, sino también de GPU, es decir, estructuras híbridas. Algunas de las aproximaciones que hemos usado, sobre todo para la solución de problemas de redes grandes, como son las norteamericanas, de las interconexiones del este o las interconexiones del oeste, han partido con estructuras o algoritmos, en nuestro caso, que hacen actualización de restricciones. Son muy rápidos estos algoritmos. Obviamente se sacrifica algo de los puntos óptimos, no obstante los resultados han sido adecuados. Y en este caso usamos pues máquinas de estado para la solución de ese tipo de problemáticas. Obviamente hay partes específicas, etapas específicas de nuestros algoritmos que son paralelizadas ya en elementos como la GPU, ¿sí? Entonces, como les decía, en este caso todo lo que está en azul es ejecutado en GPU. Obviamente no es una programación tan sencilla porque todos son lenguajes y estructuras que hasta ahora están siendo altamente utilizadas para el procesamiento de datos. No obstante, pues se ha ido desarrollando sobre todo en las plataformas como NVIDIA a través de su lenguaje CUDA, y eso ha permitido acelerar notoriamente la solución de este tipo de problemáticas. Si nosotros lo vemos, sencillamente se mandan ciertas instrucciones desde la CPU, ¿sí? Instrucciones que van con información de datos, de tensiones, de reactancias, de impedancias del sistema, y esas se mandan a través de un canal a GPU, a una memoria global de esa tarjeta gráfica, y la tarjeta gráfica lo único que hace es que ya tiene programados pues ciertas rutinas de solución
y paralelamente utiliza toda la capacidad disponible pues, para solucionar cada uno de esos elementos. Si nosotros lo comparamos, un computador normal, ya vemos que tiene unos 8 o 16 núcleos, de pronto una torre llega a los 16, 32, 64 núcleos. Y estas GPUs pues llegan a tener miles de núcleos, ¿sí? Más de 1000, 2000 núcleos. Entonces eso las hace candidatas a ser elementos útiles para la solución de estas, como les decía, llamemos que operaciones repetitivas, ¿no? Actualmente la cooperación con la Universidad Nacional y GERS nos permite usar una gran cantidad de núcleos de computadores que no solo se encuentran en la Universidad Nacional, sino también en las oficinas de GERS. Pero además de eso tenemos otras cooperaciones como las de la Universidad de Califa, que tienen clúster de hasta 1920 núcleos de computador, ¿sí? Son clústeres gigantescos que nos han permitido probar diferentes algoritmos y desarrollos. Además de eso, pues se cuenta con canales de fibra de interconexión que permiten acelerar los cálculos que se hagan para este tipo de propuestas de solución de problemas del sector eléctrico. Algunos adelantos que hemos probado no solo con redes tradicionales, sino con redes reales van o mencionan sistemas desde los 500 buses hasta los sistemas de más de 30.000 buses, más de 20.000 buses, ¿sí? Envuelven un gran número de generadores, un gran número de cargas y obviamente de contingencias. Y lo que se muestra es que en sistemas, llamémoslo que menores a los 11.000 buses, pues las respuestas de usando nuestro sistema clásico, usando core de CPU, es, llamémoslo que muy eficiente. Sin embargo, para sistemas ya mayores, casi de 20.000 nodos, ya empieza a ser más eficiente el uso de GPU, ¿sí? Debido a la estructura y al cálculo de esas operaciones, llamémoslas que monótonas, ¿sí? Entonces, como ustedes ven, acá si ustedes ven el tiempo en segundos de un cálculo de usando la paralelización de núcleos de un computador de escritorio fue de 13 segundos, mientras que el tiempo ya usando una GPU llegó a ser de 64, ¿sí? Entonces casi 6 veces para el sistema, lo que no la hace eficiente para esos sistemas pequeños. Como les decía, el cuello de botella con las GPUs es la transferencia de información. Entonces ahí no es tan útil. Sin embargo, cuando ya se habla de sistemas muy grandes, muy complejos, ¿sí? Se observa que la diferencia en tiempo es casi de 3 veces más, es 3 veces más rápido la GPU. Obviamente eso depende también del tipo de GPU, de las características, pero en general lo que nos lleva en conclusión esto es que para sistemas pequeños la eficiencia de la CPU es aplicable, pero para sistemas muy grandes es más eficiente el uso de la GPU. Y lo mismo para actividades particulares como lo son el flujo de potencia. Obviamente acá nos centramos en dos de las etapas que tradicionalmente conocen pues, los que trabajan en operación, que son la formación de la YBUS y el cálculo de la matriz jacobiana. Y obviamente para los sistemas de medio tamaño, hablemos de 500 nodos, se observa que es más eficiente la CPU. ¿Sí? Los cálculos de CPU son muy rápidos, casi 50 veces más rápidos que los de GPU, pero ya cuando vamos a sistemas muy grandes, en verdad es mucho más rápido el cálculo usando la GPU. Obviamente, así como hay solvers enfocados en CPU, también hay solvers enfocados en GPU. Como conclusiones relevantes, llamamos de todo este proceso, de todo lo que se ha hecho en estos últimos años con diferentes ingenieros de GERS, con diferentes estudiantes también, no solo de doctorado, sino de posgrado de la Universidad Nacional, es que se están generando algoritmos y estructuras, llamémoslas que factibles y eficientes para resolver este tipo de problemas de optimización y que garanticen la seguridad. Nuestra estrategia hasta ahora está fundamentada en algoritmos de
doble nivel usando el manejo, la adaptación de restricciones, lo que lo hacen en verdad muy factible y muy utilizable para operación en tiempo real. Y hemos observado que esta arquitectura no solo es adecuada para sistemas portátiles o sistemas de escritorio tradicionales, sino que también ha sido escalable y se ha probado en clústeres como son los de ARPA con el Departamento de Energía de Norteamérica. Y los resultados pues han sido efectivos. Y eso es todo. Muchas gracias por la atención. Cualquier duda o comentario, pues está bien recibirlo.